Bienvenidos a esta nueva clase, en donde veremos las frecuencias acumuladas. Anteriormente vimos que x sub i representa a los valores que toma la variable cuantitativa, n sub i representa las frecuencias absolutas de clase, y en esta sesión veremos la frecuencia absoluta acumulada menor que, la frecuencia absoluta acumulada mayor que. Ya habíamos visto anteriormente la frecuencia relativa y veremos la frecuencia relativa acumulada menor que y mayor que respectivamente. La fórmula a emplear para calcular la frecuencia absoluta acumulada menor que es el acumulado de las frecuencias absolutas, o sea, sumar la primera frecuencia absoluta más la segunda frecuencia de este resultado, se le suma la tercera y así sucesivamente hasta completar el resto de frecuencias absolutas. La frecuencia absoluta acumulada mayor que, representada mediante esta fórmula, vemos que corresponde a n sub i más n sub i más 1 sucesivamente hasta n sub n. Para la frecuencia relativa acumulada menor que se sigue la misma lógica que en la frecuencia absoluta acumulada menor que. Caso similar que sucede con la frecuencia relativa acumulada mayor que y la frecuencia absoluta acumulada mayor que. Veamos un ejercicio para aclarar las dudas. Vemos que tenemos la variable x sub i que representa el número de hijos por familia en una muestra de 16 familias, donde las opciones o valores son 0, 1, 2, 3 y 4, y las respectivas frecuencias absolutas de clase. Primeramente vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada menor que. Y para ello vamos a copiar primeramente la primera frecuencia absoluta de clase, que en este caso es el número 1. A continuación vamos a sumar la segunda frecuencia absoluta, o sea el 6. Vamos a considerar el 1 más 6, el resultado nos da 7. Para el siguiente vamos a sumar el 7 que obtuvimos más la siguiente frecuencia absoluta, sería 7 más 5 igual a 12. Para la siguiente frecuencia tomamos el 12 calculado más la siguiente frecuencia absoluta de clase, 12 más 3 sería el 15. Y finalmente obtenemos la suma del 15 más la última frecuencia absoluta de clase, 15 y 1 dan 16. Observemos que la suma de las frecuencias absolutas de clase nos da igual al valor de la última frecuencia absoluta acumulada menor que. Esta es una forma de comprobar de que lo que hicimos está bien. Para interpretar los valores de las frecuencias absolutas acumuladas menor que, por ejemplo, tomamos el valor 1 y significa que en una familia que no tiene hijos, ¿no? Lógicamente, si tomamos el 7, nos indicaría que 7 familias encuestadas tienen uno o menos hijos. El 12 representa 12 familias que tienen 2 o menos hijos y así sucesivamente. Por ejemplo, 15 familias que tienen 3 o menos hijos. Para obtener las frecuencias absolutas acumuladas mayor que, vamos a considerar en el primer caso la suma de las frecuencias absolutas de clase, o sea 1 más 6 más 5 más 3 más 1, lo que nos da el resultado de 16. Para la siguiente vamos a considerar el 6 más 5 más 3 más 1, que nos da un resultado igual a 15. El siguiente será la suma de 5 más 3 más 1, el cual nos da 9. La siguiente será la suma de 3 más 1 igual a 4. Y el último será copiar la última frecuencia absoluta, lo que nos da en este caso igual a 1. En este caso no es necesario sumar. Si queremos interpretar estas frecuencias absolutas acumuladas mayor que, por ejemplo, 16 familias tienen al menos 0 hijos. Suena medio extraño, pero se interpretaría de esta manera. 15 familias tienen al menos un hijo. 9 familias tienen al menos 2 hijos. 4 familias tienen al menos 3 hijos. Y una familia tiene al menos 4 hijos.
Luego están las frecuencias relativas de clase que ya las calculamos en las anteriores clases. Y a partir de estas vamos a calcular las frecuencias relativas acumuladas. La primera frecuencia relativa acumulada menor que resultará de copiar la primera frecuencia relativa, o sea, 0,0625. Para el resto de frecuencias relativas acumuladas menor que procedemos al igual que la frecuencia absoluta menor que, o sea, tomamos el 0,0625 y le sumamos el 0,375, lo que nos da 0,4375. Aplicamos esta misma lógica. Los resultados son los siguientes. El resultado de la última frecuencia relativa acumulada menor que nos da 1, que al igual que la frecuencia, que la suma de la frecuencia relativa nos da 1, aquí también nos da 1. Y no es necesario sumar esta frecuencia. Las interpretaciones son similares a las frecuencias absolutas acumuladas menor que, por ejemplo, una proporción de 0,0625 familias no tiene hijos. Una proporción de 0,75 familias tiene 2 o menos hijos. Y por ejemplo, 1 indicaría que todas las familias encuestadas tienen 4 o menos hijos. Para la frecuencia relativa acumulada mayor que, vamos a sumar primeramente todos los valores de las frecuencias relativas, los que nos dan 1. Para la segunda frecuencia mayor que, vamos a sumar desde el segundo, tercero, cuarto hasta el último. El resultado es 0,9375. El resto de frecuencias relativas acumuladas mayor que se calculan de la misma lógica anterior. Si queremos interpretar las frecuencias relativas acumuladas mayor que, por ejemplo, en el primer caso, 1 indica que es la proporción de todas las familias. O sea, todas las familias encuestadas tienen 0 o más hijos. Una proporción de 0,9375 familias tiene 1 o más hijos. 0,5625 de familias tienen por lo menos 2 hijos o 2 o más hijos. Una proporción de 0,25 familias tiene al menos 3 hijos. Y una proporción de 0,0625 familias tiene 4 hijos. Las frecuencias acumuladas podemos representarlas mediante los siguientes gráficos. El gráfico acumulativo de frecuencias absolutas menor que, por ejemplo, para familias con 0 hijos le corresponde una frecuencia menor que 1. Entonces señalamos una línea. Para las familias con hijos le corresponde una frecuencia menor que 7. Trazamos la línea de forma horizontal y hacemos lo mismo con las demás. Para graficar las frecuencias relativas acumuladas menor que, en este eje especificamos los valores relativos acumulados. Para las familias con 0 hijos le corresponde una frecuencia menor que 0,0625, trazamos la línea. Familias con un hijo les corresponde la frecuencia de 0,4375, trazamos la línea. Para 2 y 3 hijos hacemos lo mismo. En el gráfico anterior olvidé colocarle el valor que era 16. En este caso me faltó colocar una línea para que lo corrijas, que corresponde a 4 familias y entonces el acumulado sería 1. Entonces aquí trazamos la línea y ahí ya se extiende y estaría la gráfica completa. Ahora pasemos a ver las gráficas acumuladas mayor que. El gráfico de frecuencias absolutas acumuladas mayor que, por ejemplo, tenemos el número de hijos 0 con una frecuencia acumulada mayor que de 16. Trazamos la línea. Para el caso de un hijo tenemos una frecuencia de 15. En 15 trazamos la línea.
hacemos lo mismo para el resto de valores de la variable. Para las frecuencias relativas acumuladas mayor que, hacemos lo mismo, pero ya trabajamos con los valores relativos y trazamos la línea al igual que hicimos en el caso anterior.